Los jueves en nuestra entrevista de la semana ya sabéis que aprovechamos para hacer, bueno, pues una entrevista, un ratito de charla. Nos gusta más que sea una conversación que un mero cuestionario sobre, bueno, pues un personaje, alguien importante de la ciudad, alguien que haya estado de actualidad durante estos días, y así aprovechamos y conocemos un poco más pues, la parte personal, la trayectoria profesional. Intentamos, bueno, porque sea una entrevista un poquito más en profundidad. Hoy es especial porque hoy a la persona a la que queremos, ¿no?, honrar, entre comillas, con esta entrevista, pues no está con nosotros, ¿no? Falleció hace algunos años, pero sí que ha vuelto a ser actualidad precisamente en este último pleno y en estos últimos días se ha hablado de él, primero porque va a dar nombre a esa biblioteca que, bueno, va a ser espectacular por los proyectos que hemos visto, ¿no? Una biblioteca en el Parque Arroyo de la Represa va a llevar su nombre, y también porque, bueno, pues desde que él fue cronista hasta ahora no ha habido, y en el último pleno, bueno, pues se nombraba a Paco Moyano. El otro día hablábamos con Paco Moyano en este espacio y queríamos hablar hoy, no podemos hacerlo con, pero sí de Fernando Alcalá. Hoy nos acompaña para esta tarea que no sería fácil si no le conociera tan bien como su propio hijo, Carlos Alcalá. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por venir. Claro, hablar de Fernando Alcalá en Marbella pues incluso puede resultar redundante, ¿no? Todo el mundo le conoce, pero me gusta mucho este tipo de ratitos que vamos a compartir hoy, porque en Marbella siempre hay gente nueva, siempre hay gente que va incorporándose al municipio, y a lo mejor gente que se ha incorporado en los últimos años o que por primera vez vaya a escuchar hablar de Fernando Alcalá, o gente joven puede descubrir un personaje que fue, yo creo, decisivo, ¿no?, para la historia de nuestra ciudad. Sí, la verdad, bueno, aparte que era mi padre, que para mí era una persona muy importante para la historia, para él su pasión fue la historia de Marbella, ¿no? Desde muy joven empezó a estudiarla, a investigarla, y le entró el gusanillo y ya no lo dejó nunca hasta su último día casi. Estuvo investigando y descubriendo cosas e intentando escribir lo mejor posible la historia de Marbella. Ha sido el gran historiador de la ciudad, el gran cronista de la ciudad, pero es que también, y ahora lo descubriremos, ¿no?, a lo mejor mucha gente no lo sabe, ha sido uno de los grandes descubridores de partes importantes de la ciudad. Él ha excavado. Gracias a él podemos disfrutar de vestigios romanos, ¿no?, por ejemplo, de nuestro municipio, que no se habían ni estudiado ni siquiera descubierto hasta que él lo hizo. Sí, la villa romana de Río Verde, es lo que te refieres, me imagino, fue descubierta por él. Esa finca era de una hermana de mi abuela, y la gente que trabajaba allí en el campo, pues de pronto aparecían con trozos de cerámica y tal. Mi padre entró la curiosidad y empezaron a mover hasta que descubrieron la villa romana. Ya contactó con Carlos Posac, que era un historiador muy famoso y arqueólogo y tal, y entre los dos pues sacaron a flote aquello que parecía que eran 4 vasijitas, pero al final fue una villa romana con unos dibujos muy bonitos. Aquí vemos imágenes viendo del famoso mosaico, ¿no?, que sí, luego, por desgracia, fue víctima, ¿no?, de aquel atentado, la Gorgona. Sí. Lo descubrió tu padre, lo descubrió Fernando Alcalá junto con Carlos Posac. Y imagino que aquello sería, incluso en la familia, sí, sería un hito, ¿no? O sea, descubrir este mosaico, sí, romano. Sí, aparte, hasta entonces no había un vestigio claro de que en Marbella hubieran estado los romanos. Había ciertas cosas muy dispersas, y aquello ya corroboró que efectivamente que había habido un asentamiento romano, que los barcos supuestamente entraban por el Río Verde hasta cerca de la villa, en fin, y la verdad que fue una villa, y luego se ha escrito mucho sobre la villa romana, ¿no?, y se ha investigado mucho también. Aquello se viviría como un auténtico descubrimiento importante, ¿no?, en la familia. ¿Cómo fue la infancia de Fernando Alcalá, de tu padre? Bueno, mi padre, como decía él, lo nacieron en Ronda. Mi abuelo era militar, estaba destinado, estamos viendo a mi abuelo ahora, mi abuelo estaba destinado en Ronda cuando mi padre nació. Mi abuela era de Marbella, mi abuelo no, y entonces de Ronda pasó luego a Cádiz, donde pasó como 10, 12 años en Cádiz. De ahí fue a Málaga, y ya a mediados de la Guerra Civil ya decidieron venirse para Marbella, por supuesto, donde venía todos los veranos con sus primos, con su abuelo, con su abuela. Ese contacto con Marbella nunca se perdió, ¿no? Bueno, estuvo siempre en los alrededores. Siempre, además, ¿no? siempre los veranos eran aquí siempre. Antes era más difícil venir de Cádiz aquí, se tardaba bastante, ¿no? Pero el verano, que era más largo, se venía mi abuela con los niños, se venía aquí a Marbella, y pasaban precisamente muy cerquita de la villa romana, donde pasaban ellos los veranos, entre la casa que tenían en el centro y la casa que tenían en el campo, pasaban los veranos. Y desde aquel momento que se vinieron en plena guerra civil, se vinieron a vivir a Marbella, ya nunca más se movió de Marbella. Ya jamás se movió, él se quedó ya aquí siempre, y feliz además. Mi abuela feliz sobre todo porque estaba con su hermana, que eran 10 por lo menos, y entonces sí, y estaba todo el mundo, la familia reunida. Entonces pues la verdad que encantado, y ya su pasión fue Marbella siempre, vamos.
¿Eso lo demostró siempre? Él hablaba de el amor por Marbella desde pequeño, desde que era un chaval. Yo de pequeño no sé, Sí, pero sí. desde luego desde que empezó él, cuando tenía 20 años, los veranos en el ayuntamiento, como lo conocían, además se ofrecía para todo, él pintaba muy bien, podemos ver carteles de feria que pintaba en los años 40, le hacían que diseñara plaza, que diseñara jardines, pues siempre él mostró un interés, entonces le dijeron que ordenara un poco el archivo municipal histórico, y empezó él a ordenar el archivo histórico voluntariamente, sin cobrar un duro, y porque le encantaba la historia, entonces estuvo viendo el ayuntamiento, los frescos que hay en el salón de frescos, donde está el actual despacho de la alcaldesa, pues él también fue el que empezó a investigar sobre aquello, para que se restaurara, para que se limpiara, para que se sacara a la luz, pues estaba pintado de blanco, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí yo creo que le entró el gusanillo y ya no paró, nunca paró. Lo curioso es que él estudió Bellas Artes en un primer momento, ¿no? He estudiado muchas cosas. Pues cuando acabó bachillerato se hizo maestro. Estudió también Bellas Artes porque la pintura se le ha dado siempre fenomenal, tiene una facilidad, una mano facilísima para pintar, que era admirable, y luego ya estudió Derecho también, ¿no? Con lo cual pues era polifacético, era un pionero y polifacético, ¿no? Historia, Historia era su pasión. Pero no la estudió, es decir, ni la ejerció como docente a lo mejor de historia, ¿no? Pero era un grandísimo lector, él desde pequeño, y de ahí viene su parte viajera, creo yo, entre mi abuelo, que estuvo en las campañas de Cuba y de Filipinas al final del siglo XIX, que le contaba sus batallitas, como decimos los nietos, y luego los libros que él leía de joven, que le gustaban mucho los libros de aventura, de Emilio Salgari, de Sandokan y estas cosas. Mi padre siempre tenía en la cabeza todo eso, y de ahí le vino su espíritu viajero, ¿no? Porque, de hecho, justo antes de arrancar estábamos comentando, Carlos, que bueno, la pasión de tu padre, es verdad que bueno, pues la historia, Marbella, pero otra de sus grandes pasiones ha sido viajar. Le encantaba viajar, ¿no? Le encantaba, él hacía un viaje y estaba planificando el siguiente, ¿no? Y conforme los medios, porque claro, al principio de los años 60 era muy difícil viajar, podía ir a París, podía ir a Londres a lo mejor, o por Europa en autobús, que se iba también, ¿no? Autobuses que había... Pero ya conforme los vuelos fueron abaratando, se fue generalizando, él no paraba. A lo mejor venía con mi hermano de un sitio, venía de Guatemala y se iba conmigo a Rusia, ¿no? Ahora íbamos a China, ahora íbamos a Colombia o Filipinas, no sé. E incluso en el año 70 y tanto le dio la vuelta al mundo, ¿no? En un verano. Wow. Sí, le encantaba viajar, pero siempre iba buscando el resquicio de Marbella, iba buscando algo a que agarrarse para ver si había alguna conexión con Marbella, ¿no? O sea que él ni de vacaciones dejaba de investigar, ¿no? Nunca. Siempre quería descubrir cosas, ¿no? Efectivamente, uno de sus viajes que lo pasó muy bien, que yo luego he estado donde estuvo mi padre con muchos años después, fue en Guatemala, donde descubrió un cuadro de Rodrigo Arias Maldonado, que mi padre se quedó sorprendidísimo al descubrir en un sitio en Guatemala, en la ciudad antigua, en un asilo que fundó precisamente Rodrigo Arias Maldonado. Se encontró un cuadro de él, mi padre, ponía nacido en Marbella, mi padre, vamos, que no cabía de silla, un fotógrafo profesional del pueblo, de allí de Antigua, le hicieron una foto en condiciones y de hecho están en su libro famoso de Crónica de Marbella, está esa foto, ¿no? Y cuando a lo mejor hemos estado en Filipinas o en Colombia o en Cuba, en fortalezas españolas, donde ponen los nombres de las personas que habían caído, se dedicaba a ver si hay alguno de Marbella, ¿no? Pues, una hora leyendo allí, fulanito, este es de Madrid, este es de no sé dónde, a ver si hay alguno... Siempre estaba buscando alguna relación o conexión de la historia de Marbella fuera de Marbella también, ¿no? Me encantaba. Me contabas que se transformaba cuando iba de viaje, que era como su gran hobby, su gran pasión y lo que realmente conectaba con cómo él era, ¿no? Todos tenemos la imagen, ¿no? Yo por desgracia no pude conocerle porque yo la verdad que no he tenido esa oportunidad, pero imágenes que he visto y alguna declaración, era un hombre serio, ¿no? Sí, parecía un hombre serio, ¿no? Su apariencia era una persona seria, pero vamos, él era una persona muy divertida, con un grandísimo sentido del humor, y en los viajes, como te comentaba antes, que era casi Indiana Jones, ¿no? Le daba igual montarse donde fuera, subirse donde fuera. Hemos dormido en suelo en aeropuerto, mi padre con 70 y tantos años, pero pasar noche en el suelo de un aeropuerto porque no había ni donde sentarse. Hemos hecho metido en barquitas de estas, en canoitas de madera por ríos, que volcamos en Filipinas, en el río donde se rodó Apocalipsis Now, volcamos con la canoa y tuvo que sacarlo ahí entre el barquero y yo sacando a mi padre ahí. Son situaciones muy divertidas que luego él venía aquí, se pone su chaqueta y su corbata y al despacho y la gente no se lo creía, ¿no? Y se comía, como estaba viendo ahora ahí una imagen, comiéndose un pez de estos medio podridos, los que venden por ahí por el norte de Europa, ¿no? Que una arenca ahumada, no se comía lo que fuera, dormía donde fuera y la verdad que era bastante divertido, muy aventurero. Tenía sus libros de Salgari, los tenía él ahí como muy metido en la cabeza y la aventura de pequeño, y era un grandísimo lector.
y lo llevó a cabo hasta casi sus últimos días, el Sí, viajar. porque es verdad que me comentabas que hasta los 80 y pico años ha estado viajando. Sí, su último viaje, si no recuerdo mal, fue con mi hermano a Egipto y tendría ya 83 años, poco antes de 3 años antes de morir. Y estuvo haciendo un crucero por el Nilo, por las pirámides y tal, o sea que era incansable, incansable. Ya intuyo por el tipo de viaje que me estás comentando que no era el viajero acomodado de tour organizado y todo por delante y tranquilo. No, a él le gustaba la aventura, ¿no? La sí, marcha, le ¿no? gustaba meterse hasta donde fuera, vamos, y a veces se me escapaba, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, si yo soy 40 años más joven que mi padre y estoy cansado, pues estaba a lo mejor en un sitio, Samarcanda, por ejemplo, que hace como 50 grados, y mi padre seguía andando y tirando de mí, digo, papá, vamos a descansar. Tenía una gana de ver mundo tremenda, ¿no? Y quizás por la edad que tenía pensaba que le quedaba poco y tenía que disfrutar el tiempo que le quedaba y ver mucho mundo, ¿no? Sí, sí, casi vivió 3 vidas, ¿eh? Sí. Vivió muy intensamente Sí. en todos los sentidos. Tú viajabas mucho con él, ¿no? Tú eres uno de sus grandes compañeros de viaje, ¿no? Sí, yo era el hijo pequeño, entonces el que estaba soltero y a mí viajar me encanta. Yo creo que también mi padre me ha envenenado con el tema de los viajes, entonces yo me apuntaba, oye, este verano vamos no sé dónde, bueno, encantado, pero además también era un poco de buscar los viajes a última hora, ¿no? O sea, y entonces de pronto me decía, haz las maletas que pasa mañana nos vamos a Samarcanda. Y digo, joder, fenomenal. O sea, no A lo China. planificaba mucho. No era de planificarlo. Luego sí, en 3 o 4 días se preparaba todo, no había internet todavía prácticamente, y aparte él no la usaba, pero se ponía a buscar y a preguntar y se informaba de, cogía les pasa, había que ir en Samarcanda o que hay no sé dónde. Y se llevaba sus notas siempre hechas y como siempre en su viaje, un cuadernito donde él tomaba notas y hacía sus pequeños dibujos. Aquí vemos fotos de auténtico aventurero, ¿eh? Sí, Con un poncho de camuflaje y en plena selva prácticamente. Eso en Panamá, que nos cayó una tromba de agua espectacular. También estábamos rodeados de cocodrilos también, ahí en un sitio, un parque que nos llevaron, la verdad que... Entonces, el siguiente reto, Carlos, es tú escribir un libro con anécdotas de viajes, ¿eh? Hombre, todos los viajes que hizo él los tiene muy ordenados en álbumes con fotos y tal. La verdad que son muy interesantes. Los Alcalá por el mundo, algo así. Ya su padre fue un gran viajero también, porque Claro. estuvo en las campañas de Cuba y Filipinas, fue en barco, no había aviones entonces. Y bueno, porque también mi abuelo relató sus viajes, las etapas que hacían en el barco, cómo vivían en el barco y todo eso Claro, seguro que un caldo de cultivo muy bueno para alguien que le guste viajar. Claro, le metió el gusanillo, ¿no? De lo aventurero que era, ¿no? De las aventuras de poder viajar y conocer otros lugares. Y la pasión por la historia, por investigar, ese espíritu de ir descubriendo, ¿de quién crees que lo sacaba? No sé, quizás también de su padre, su hermano mayor, mi tío Antonio también era un erudito, era una ratón de biblioteca, por decir una palabra más agradable, ¿no? Que rata suena feo, ¿no? Pero era un ratón de biblioteca, le encantaba escribir, le encantaba investigar, y escribía muy bien y bueno, y dibujaba también muy bien. Y en su familia todos los hermanos eran unos grandísimos lectores. Desde mi abuela, mi abuelo y mis tíos, todos. O sea, una familia devoraban libros. Muy culta, ¿no? Devoraban muy instruida, libros. ¿no? Sí, mi tío Pepe, que ha sido profesor aquí en Marbella, también una persona muy querida durante muchísimos años, siempre estaban intercambiando ese libro. Yo recuerdo siempre, mira, leí este texto que está súper interesante, novela, historia, cualquier cosa le encantaba. La novela histórica le gustaba mucho. ¿Dibujó siempre? ¿Dibujó, Sí. pintó siempre? ¿Era su vía de escape? Sí, dibujar le encantaba. Además, yo, por ejemplo, cuando trabajaba con él, y desde pequeño siempre sus expedientes estaban llenos, todos los folios de notas y dibujos siempre. Y él tiene una facilidad tremenda para dibujar. De hecho, he traído una foto de carteles de feria. Que hizo mucha cartelería, Sí, ¿no? Esta es un cartel del 42, que no sé lo que tardían en hacerlo, pero hay otro del 66, que creo recordar haber visto que ya vino alguien del Ayuntamiento de Marbella y decirle, don Fernando, ¿nos puede pintar un cartel para la feria? Y en 5 minutos cogió 2 rotuladores y pintó este cartel para la feria. O sea, y ahí está, y a mí me gusta mucho, por cierto, ¿no? Un estilo muy fácil, pero en 5 minutos. Es muy sencillo, ¿no? Sí. Hoy día, ¿no? Un concepto muy moderno incluso, muy moderno. ¿No? Luego le costaba más trabajo el hecho de ponerse a pintar con un lienzo, con óleo y tal. ¿no? Lo hacía, pero tardaba muchísimo más en hacerlo porque además se tenía que concentrar y se manchaba muchísimo. Mi madre siempre protestaba porque se manchaba mucho. Pero cuando se ponía, se ponía. Y luego al final expuso, el año 2000 algo, expuso
pero ya pintaba a pastel, que ya era un poquito más limpio que el óleo. El óleo le gustaba, pero daba muchísima pereza. Mira, aquí vemos una foto muy bonita. Sí, con mi madre es un montaje que hice yo sobre una foto de mi padre que está detrás y mi madre en vivo delante y parecía que estaban juntos. Qué bueno. Sí. ¿Era un hombre paciente o era impaciente? Sí, yo creo que era conmigo, fue muy paciente, desde luego. Era muy paciente, era muy tranquilo y una persona encantadora. Además, puedes preguntarle a cualquiera que lo haya conocido, que iba allí estaba investigando sobre historia, o gente que venía, que vivía fuera de España y su familia había sido aquí, se acercaban allí, tocaban en la puerta y le explicaba, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo tal apellido. Pues mira por aquí, pues, hay dos parientes tuyos que puede que sean de tu familia y tal, y mucha gente ha encontrado a su familia gracias a que mi padre pues, lo orientaba un poco de qué familia podían ser, quiénes podían ser sus parientes, ¿no? Y llegaban, una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces siempre recibía a la gente, Paco Moyano lo ha dicho, que es un gran amigo, además estoy encantado que le hayan hecho cronista. El sucesor, ¿no? Sí, el que coge el relevo después de muchos años. Me encanta, que Paco, yo creo que es una persona excelente. Paco mismo lo ha contado, que iba allí a hablar con mi padre y se sentaba allí con él y se enteraban horas. El mismo José Bernal, en el otro día, el día que se aprobó el nombre de la biblioteca, lo comentó, ¿no? Que llegó un día allí, se sentó a hablar con mi padre, iba un poco asustadillo, un niño joven, y dice, yo entonces decidí que mi vocación era la historia, ¿no? Te lo hacía fácil. Te lo hacía fácil. Le gustaba quizá a lo mejor aquello de haber estudiado magisterio, como se llama ahora, ¿no? O sea, estudiar maestro, aquellos comienzos, sí, lo llevaba muy adentro, es decir, le gustaba divulgar, ¿no? Enseñar, que lo que él aprendía no se le quedara en él, ¿no? Que el resto lo tuviera, ¿no? Él fue catedrático de dibujo, el maestro lo consiguió cuando se acababa el bachillerato, entonces hacía un examen, había tal falta de maestro, hacía un examen muy importante y te hacían maestro, ¿no? Ajá. Pero luego él sí se preparó para ser catedrático, profesor de dibujo, y fue catedrático de dibujo. Bueno, pues, que estuvo aquí en el instituto, fue el primer profesor de secundaria de Marbella, por eso digo que fue un poco pionero, el primer abogado, el primer profesor, el primer historiador. ¿Y lo de ser abogado? Sí. Claro, no me cuadra mucho en todo esto. ¿Por qué fue? Pues no sé, yo creo que era una de las carreras que no habría abogado por aquí, no habría abogado por aquí, pensó que era una carrera que no era difícil para él, pero tenía muchísima capacidad de estudio, claro. y se la estudió y pasaba el año aquí en Marbella y después de Semana Santa se iba a Granada y en 3 meses sacaba la carrera con nota, ¿no? Tenía una facilidad, tenía una memoria espectacular. Claro, sí, espectacular. Una mente privilegiada, ¿no? Sí. Y la aprovechó, la verdad que da gusto ver quien tiene capacidad y lo aprovecha, ¿no? Y él, yo creo que fue consciente de sus capacidades y las estrujó. Con Nilsson. Eso fue cuando cumplió 50 años de colegiado en el Colegio de Abogados, que hubo un acto muy bonito y ahí estaba, con Nilsson. ¿Tú trabajabas con él? Es decir, yo trabajabas con él, viajabas con él, pasaban muchas horas, teníais mucha conexión. Sí, pero cuando más hablábamos eran los viajes. En el despacho discutíamos más que hablábamos a veces, porque yo sobre todo le consultaba, ¿no? Él iba muy poco por el despacho ya, pues estaba más dedicado a la historia y tal, pero cuando venía por el despacho yo siempre intentaba consultarle cosas que se me escapaban. Él tenía una experiencia amplísima y a veces no teníamos el mismo punto de vista, entonces nos permitíamos el lujo de discutir entre nosotros, ¿no? Sería cabezón, ¿no? Con perdón del término. No, que va, una persona muy abierta. Mi padre es una persona bastante abierta, muy abierta. Para eso no, pero también le gustaba mucho entrar en discusión. Obviamente discusiones muy cariñosas, ¿no? Pero porque a veces los puntos de vista, obviamente 40 años de diferencia, los puntos de vista a veces no son los mismos, ¿no? Le tocó vivir muchas Marbellas. Yo creo que Marbella, una de las grandes cualidades que tiene es que ha pasado y se ha transformado y ha evolucionado mucho, ha pasado por muchas etapas y él ha estado presente en unos momentos decisivos de la ciudad y supongo que en momentos que no hayan sido fáciles incluso para él, ¿no? Sí, hombre, los años de la posguerra fueron años muy duros, Marbella estaba empobrecida, ¿no? Pero luego el boom en los 60 hubo un boom que fue cuando vino el gran cambio de Marbella, empezó en los 60, cuando empezó a llegar turismo ya en masa, ¿no? Porque en los años 40, los años 50 venían ciertas familias que compraban una finquita, se hacían una gran casa y pasaban desapercibidos, muchas familias centroeuropeas que hay por aquí, todavía sus descendientes siguen por aquí, y luego ya y empezaron a llegar el turismo, ya empezaron a hacer apartamentos en los años 60, en la Paseo Marítimo, en otras zonas de Marbella, edificios ya altos, entonces ya esto cambió bastante, ¿no? Y fue cuando Marbella empezó el desarrollo, que la verdad que somos lo que somos hoy en día
desde aquella época. El que decía del turismo. Bueno, ¿Qué le parecía? Él era turista, con lo cual no le parecía mal. Aparte, también como abogado también le reportaba mucho trabajo también, porque la gente quería comprar vivienda, había pocos abogados o uno, él estuvo como 15 años, estuvo solo, el único, ¿no? Entonces todo el mundo venía a hablar con él y, bueno, pues también le venía muy bien. Lógico, como todos aquí, ¿no? Sí. Pues viviendo del turismo, Del ¿no? turismo, sí, aunque la gente venía a tu casa, como era la Plaza de los Naranjos, era el centro del pueblo, estaba el ayuntamiento, los restaurantes, el despacho del abogado, la iglesia al lado, pues la gente mejor venía después de misa los domingos. Fernando, ya que pasó por aquí, tengo que consultarte unas cosas, ¿no? O sea, no había móviles ni teníamos WhatsApp, pero estaba localizado a las 24 horas del día, ¿no? ¿Cómo se llevaba con la tecnología? No muy bien, no muy bien. De hecho, yo le regalé un ordenador, ya cuando yo cambié de ordenador le regalé uno y le dije, ve probando, a ver qué tal te va, y para comprarte uno nuevo ya con Windows y tal, pero no, él eso ya el fax le parecía una cosa, cuando yo empecé a trabajar era cuando empezaba el fax, y le dije, mamá, hay que comprar un fax, eso no sirve para nada. No, lo típico, hasta que ya un amigo, bueno, pues fuimos a un sitio, vi una prueba que te mandaban un papel desde Madrid, te llegaba, y dice, esto no puede ser, no puede ser. Pero en fin, luego le encantaba el fax, estaba todo el día mandando faxes, ¿no? Pero no le llamó mucho, no le llamaba mucho la atención tampoco. la tecnología. Él era ¿no? más de biblioteca, de libros. Eso no le despertaba la curiosidad, ¿no? No, la tecnología no. Eso, le encantaba encerrarse con sus libros, investigar, es lo que le gustaba más. ¿Consideráis, ya lo hablo en plural por la familia, que tiene el lugar, Fernando Alcalá, que se merece en Marbella? Yo creo que sí, además mi padre siempre ha sido una persona muy modesta, nunca le ha gustado ni presumir, ni ha sido una persona de medallas ni nada. Su día le pusieron la placita de al lado de su casa, que está la foto ya ahora, ¿no? Que, bueno, se la pusieron el nombre y él dice, me encanta una plaza pequeñita, coqueta, no quería ninguna gran avenida ni nada. Y la biblioteca, pues la verdad que me ha encantado y se lo he agradecido a la alcaldesa y al equipo de gobierno y, bueno, también a la oposición por la unanimidad, pero no, unanimidad que ha habido en el acto, porque creo que es un hecho justo, pues creo que sí, ¿no? Porque además él que era un erudito, pues que va a la biblioteca, lleva su nombre, me parece muy bien, me parece fenomenal. La verdad que es un gesto bonito. Un orgullo, sí. Un orgullo y además agradecimiento total y absoluto al equipo de gobierno. Hijo predilecto también, vimos imágenes, ¿no? de aquel reconocimiento. Sí. ¿Hay en la familia algún miembro que haya heredado ese afán aventurero, ese gen del descubridor, del...? Bueno, viajeros sí, somos los tres hermanos, somos muy viajeros. Y pintura hay alguna sobrina que pinta también muy bien, que ha heredado su pluma probablemente. ¿Sí? O sea ya como investigador, historiador, ahí... Eso ya menos, ¿no? También por razones de tiempo, yo creo que no hay tiempo y aunque hoy en día los medios son... Es lo que digo yo siempre, mi padre empezó a estudiar y a descubrir cosas cuando había que ir archivo por archivo, con papel y lápiz y bolígrafo y tomar notas. Cuando investigar era duro, ¿eh? No había ni fotocopiadora, no estaban los archivos ni informatizados, ni microfilmados siquiera, ¿no? Entonces, ahora es más fácil, ¿no? Porque llegar a donde llegó él, a mano y boli, a boli y papel no es tan fácil. De hecho, a lo mejor íbamos a Madrid de viaje, nos quedamos en casa de mis primos y él se iba por la mañana al ministerio, al archivo de no sé dónde y volvía a las 3 de la tarde cargado de papeles, pero con notas, incluso los dibujos tomados con notas, ¿no? O sea que era bastante arduo. Pues un personaje imprescindible para entender la historia de la ciudad. Tiene bueno, pues muchas publicaciones, muchas autopublicaciones, que es algo que no ha habido de repente una editorial que ha dicho, don Fernando, yo apuesto por lo que está haciendo. Él lo preparaba y lo creaba todo. Y bueno, pues yo creo que es importante que se le eche un vistazo, que se lea, que bueno, pues no sé si se utiliza como libro en los institutos. Sería algo realmente magnífico, no sé si se está haciendo, si se hace en algún momento o en algún profesor lo utilizará, pero yo creo que es un material magnífico, ¿no? Para entender la historia de la ciudad. Sí, yo creo que más lo utilizan los historiadores locales, los que profundicen en la historia, porque le utilizan como punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí va descubriendo que hay algunas cosas que mi padre pensaba que eran, no eran, o otras cosas pues sí tenía razón, porque obviamente con los medios escasos que tenía, a veces tenía que cantar y lo ponía en los libros. Yo supongo que, porque no era ciencia cierta, ¿no? Pero ya de ahí ya tienes un sitio que te han abierto una puerta, sí, donde tú ya puedes investigar, ¿no? Y luego la autopromoción, ¿no? Pero en fin, el último libro, que es el que sale ahora en pantalla, fue una pena, él no llegó a verlo, llegó 10 minutos después de que él falleciera. Estaba en la imprenta en Granada, tenía ilusión por verlo, pero ya sus pulmones no dieron para más y no llegó a verlo. Vale. El hombre vino con todo su pesar y dijo, ya estoy aquí, ya, pues ya es tarde. Así que era su cuarto hijo, como él llamaba.
Qué maravilla de padre tuvisteis, Pues sí. Carlos. Yo creo que bueno, habéis sido afortunados. Marbella ha sido afortunada de haber tenido a Fernando Alcalá Marín y vosotros de haber tenido un personaje así en la ciudad, en la familia. Yo creo que es algo que os vais a llevar todos, toda la familia, todos los que convivisteis y tú especialmente, ¿no? Que tenías una relación tan estrecha. Gracias por haber compartido con nosotros todos estos recuerdos, este ratito, para aquel que a lo mejor no tuviera muy claro quién era Fernando Alcalá, del que estamos hablando en estos últimos días, el historiador, el investigador de Marbella, el cronista. Bueno, pues hoy hemos querido dedicarle este ratito, esta media hora, para poder un poco, bueno, pues primero recordar y luego también divulgar, ¿no? Una parte pequeña de lo que hizo y de quién fue. Carlos, gracias. Muchísimas gracias y quiero recordar solo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Totalmente. Importante que no nos olvidemos de tu madre, que sí. tenía que aguantar y soportar todo eso. Que no Por es eso fácil, te digo, no es fácil aguantarlo. No es aguantar fácil. a los niños mientras el marido está investigando no es fácil. No es nada Pero fácil. bueno, se lo ponía muy fácil. Sí, sí. Se lo ponía muy fácil. Bueno, pues ahí queda también ese apunte. Vamos a continuar, vamos a enseguida a hablar también de un libro que en estos días se está presentando, un libro infantil, pero ya que hablamos de libros, y hemos estado hoy con quizá el programa muy literario, estuvimos también el otro día en la presentación de este libro. Mirad. Porque la vida siempre nos está haciendo pulsos y no podemos dejar que nos gane, ¿no? Entonces, pues en muchas cosas. Este libro es como un recorrido un poco por mi vida y cómo he ido enfrentando los diferentes problemas que he tenido, que no han sido pocos. Sí, que a lo mejor alguien se piensa que todo ha sido un camino de rosas. Bueno, yo creo que una persona que no ha sufrido en la vida, que no ha tenido nada, no tiene una vida interesante, ni sabe comprender el dolor de los demás tampoco. Creo que aunque en un momento dado puedas pensar por qué la vida me está tratando así, luego te das cuenta cuánto te ha hecho madurar y crecer muchas veces el dolor. Cuando lo has podido superar. Yo creo que en mi libro además hay algo que os va a extrañar, porque a mí me extrañó cuando me empezaron a llegar pantallazos de cosas que había escrito. Y parece como que yo hubiera intuido que iba a pasar una desgracia muy grande, ¿no? Y entonces digo un poco, siempre tenemos que ser humildes, siempre tenemos que dejar a un lado la arrogancia, porque la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Y nosotros nunca podemos luchar contra la naturaleza. Es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro que aparte de entretener, también puede ayudar a mucha gente. Pues eso es importante en la época que nos ha tocado vivir. De hecho, me lo han dicho, me han dicho, no sabes el subidón que nos ha dado con tu libro, no sabes, estaba fatal y de repente me he sentido reflejada en muchas cosas. Y eso es muy bonito, porque es mi tercer libro
pero en todos ha habido un feedback con las lectoras maravilloso. Y solamente con una que esto la haya hecho recapacitar en su vida o cambiar, un libro tuyo o mío o de quien sea, ya ha merecido la pena escribirlo. Estos momentos son durísimos, oscuros y sobre todo son de una gran inquietud, de no saber qué va a pasar, pero lo que va a pasar es que este virus se va a ir seguro, con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos y bueno, luego valoraremos todo lo que tenemos con mucha alegría y con más sentido, ¿no? Las cosas más simples que a veces nos han sido robadas con el virus. Y hoy vamos a terminar también hablando de un libro ya de producción local que tiene una pinta magnífica, ya el punto de partida es interesante, un libro en el que se aúna la aventura, la diversidad humana, la naturaleza, que también tiene una parte muy importante de naturaleza, que es un libro infantil con unas ilustraciones chulísimas, así que lo vimos y dijimos pues que vengan y nos cuenten qué hay detrás de este sugerente título que se llama El susurro del agua. Están con nosotros hoy Rafael Jurado, que es el escritor, y Nancy Guzmán, que es la ilustradora. Rafael, Nancy, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenida. Enhorabuena, por el libro, que ya Rafael tiene un punto de partida muy chulo. O sea, los ejes sobre los que se mueve este libro ya dicen mucho de lo que has querido, ¿no?, transmitir con él. Sí, yo creo que, bueno, yo digo de broma que le he puesto voz al señor Zorro y a la señora Nutria, que como ellos no pueden hablar, pues había que susurrar, pero debajo de este susurro también hay un grito, ¿no? Un grito en defensa de la naturaleza. Y la idea de concienciar a los niños de la importancia, porque a veces como que se nos olvida lo importante que es la naturaleza para nosotros, ¿no? Sí, sí, además muchos niños a día de hoy crecen sin ningún contacto con la naturaleza, o sea, en asfalto, mármol, y bueno, no saben ni de dónde viene un fruto ni qué es un árbol o un helecho, ¿no? Es que parece increíble, pero es así. Eso dicen, que incluso creen que la leche sale del frigorífico en vez de las vacas. Claro, si no han visto una vaca nunca. Más allá que los cuentos, ¿no? Entonces tiene también un punto de intentar concienciar, ¿no? Es fundamental, y sobre todo hay un tema que cuando salimos a la naturaleza, cualquiera de nosotros, no sé hasta qué punto nos escandaliza. Yo creo que nos escandaliza, que es la suciedad que dejamos los humanos en la naturaleza. Es tremendo, ¿no? Porque tú te dices, bueno, ¿y qué hace esta lata de atún aquí? El atún ya no está, pero la lata sigue, y si nadie la recoge, evidentemente puede tirarse ahí, oxidándose decenas de, o sea, mucho tiempo, decenas de años, ¿no? Entonces es muy triste, y también para eso tenemos que poner un poco de atención todos, ¿no? Tú te has encargado, Nancy, de las ilustraciones, ¿no? Sí. Ilustraciones preciosas, Gracias. de darle color, darle la parte visual que, bueno, muchas veces los peques también necesitan, ¿no?, para Sí. meterse dentro de la historia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, ¿Cómo surge la colaboración? ¿Cómo surge participar en el libro? bueno, él pone las palabras y yo simplemente lo tengo que leer y imaginármelo e intentar, pues, las palabras ponerlas en el dibujo para que los niños sea más fácil entenderse a ellos, porque al fin y al cabo, al ser niños, necesitan esos colores, esa fantasía que necesitan. Os habéis entendido bien, ¿no? Sí. Autor e ilustradora, habéis funcionado bien. Sí, es que no tiene ninguna dificultad trabajar con un ilustrador, se le da libertad creativa total y ya está. Bueno, pero ahora el personaje se te tiene que parecer a lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Sí, pero Eso no bueno, es fácil, ¿no? Bueno, eso, el talento de Nancy lo ha demostrado, es precioso. El cuento está planteado, la historia está planteada
en el que 12 niños se van sucediendo, niños y niñas, 6 y 6, he querido ser ahí paritario, se van dando el relevo, o digamos que el narrador se va fijando sucesivamente en los 12 para contar una misma historia. Cuando deja de... Entonces cada capítulo está encabezado por la ilustración de la niña de la que vamos a hablar a continuación, en la que nos vamos a fijar. ¿Qué tienen estos 12 niños? Que son 12 niños muy diferentes. Entonces el talento, diferentes en personalidad incluso. Sí. Lo que van a vivir les afecta de forma diferente. Entonces Nancy, el talento de Nancy ha estado en saber darle a esos dibujos de cada niño la personalidad que describían las palabras, ¿no? O sea que habéis querido también que los lectores, los peques, se sientan identificados, ¿no?, con alguno de estos. Darle tanta diversidad que pues, alguno seguro que se siente, oye, yo soy menganito, yo soy fulanita, ¿no? Yo actuaría en esta situación como él. Entonces, yo siempre digo que los libros son un espejo para los niños y para los adultos. Entonces, la idea de que ellos se vean reflejados y se comprendan mejor cuando se habla de ellos a través de un personaje, pues es esa la idea de cualquier libro, ¿no? Hay muchos niños con los que me ha sido más fácil identificarme porque he dicho, esto soy más yo, claro. Entonces me ha sido más fácil dibujarlo, pero hay otros que me han costado más porque al no compartir yo esa personalidad ha sido como un poco en plan, a ver cómo te cojo yo, cómo te pongo en el libro, pero al final es eso, es entender cada niño, cada personalidad y plasmarlo, y al final ha salido lo que ha salido, que ha sido muy bonito, la verdad. Entre o sea, la experiencia chula, ¿no? Chulísima, ha sido mi primer libro, o sea, mi primer libro ilustrado, agradecerle a Rafa por esta oportunidad, vaya, y ha salido una cosa muy bonita, vaya. Hombre, pues supongo que harás más, ¿eh? Viendo el buen resultado, gracias. Tiene buena pinta, supongo que es tu pasión, ¿no? Sí, mi pasión. Desde chiquitita digo yo quiero ser ilustradora. Y para arriba. Y poquito a poco. Sí, poquito a poco. Ya está el primer libro. Rafa, ¿tú tienes más experiencia en literatura infantil? Sí, yo llevo escribiendo desde hace 20 y tantos años, ya tenemos una edad, y cada cierto tiempo publico un nuevo título. Me gusta mucho la edad de los 8 a 12 años, ir incluso a los colegios, porque es una edad en la que ya los niños tienen opiniones propias, ¿no? Y entonces el debate que se puede originar cuando se plantea una cuestión como la ecología, pues siempre es muy nutritivo, ¿no? Bueno, pues El susurro del agua, un libro muy interesante donde descubrimos a estos 12 personajes y hay un personaje que es el número 13, que es la propia naturaleza, ¿no? La naturaleza es otro personaje más en el que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, y fijándonos mucho en ese personaje a lo largo de todos estos relatos. Ha quedado muy chulo el libro, de verdad, enhorabuena. Gracias. Esperemos que lo podáis presentar pronto en Marbella, que sé que estáis en ello, buscando fechas, así que lo contaremos también para que los espectadores lo sepan. El susurro del agua. Chicos, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas que vaya todo muy gracias. bien. Vamos a despedirnos porque hemos llegado ya al punto y final, pero mañana volvemos, no os preocupéis, que mañana a partir de las 10 regresamos con mucha más actualidad. Que tengáis un feliz día. Adiós.